Incluido de que el Poder Judicial es una institución que presupuestalmente representa el menor grado de transparencia de la Administración Pública Federal. Se ha prometido al gobierno entrante una reducción de 5.000 millones de pesos, que creemos que es insuficiente si no se revisa el condicionamiento que existe del programa de austeridad, en términos inclusive de revisar los sueldos de todos los juzgadores federales, incluyendo ministros, magistrados y jueces. El presupuesto público requiere un direccionamiento, si bien más allá de los sueldos, una verdadera reingeniería y asignación de responsabilidades para permitir ahorros mayores y adecuados. Actualmente el presupuesto del Poder Judicial ronda por los 71.366 millones de pesos, es decir, 0.3% del Producto Interno Bruto. En 1980 el presupuesto prácticamente era inexistente. En este sexenio ha aumentado en 21% en términos reales. Sin embargo, la evolución que representa el presupuesto del Poder Judicial resulta insuficiente en principio para atender las futuras demandas que demanda la impartición de justicia, dado de que el nuevo paradigma de derecho requiere una infraestructura principalmente para solucionar el tema de la atención a los asuntos asociados con los juicios orales. En esa lógica tenemos una repercusión muy clara del análisis. En principio, estamos señalando en el documento una situación que nos refleja de que la diferencia, digamos, en el presupuesto del Poder Judicial en términos de la separación de la impartición de justicia y el presupuesto asignado a procesos electorales, pues es sustancialmente en términos relativos más que proporcionalmente inadecuada en favor de el presupuesto para el Tribunal Federal Electoral, dado que si observamos las cifras que contiene el documento, los sueldos y salarios se han incrementado en diferente, digamos, magnitud con respecto a lo que es la impartición de justicia, donde tenemos a la Suprema Corte de Justicia y la Judicatura. Esto quiere decir de que si bien el presupuesto del Poder Judicial aparentemente representó un incremento del 21% en términos de impartición de justicia, en términos electorales representó un incremento en términos del poder de la atención de procesos electorales del 43%. Por un lado. Por otra parte, la conformación del presupuesto del Poder Judicial también está asociada en el documento a aspectos, digamos, de su eficacia, de su eficiencia y de su efectividad. Tenemos un tema, digamos, de atención de asuntos judiciales que van en detrimento de la proporción, digamos, que se requiere para efectos de considerar una relación entre el número de habitantes y los jueces que se necesitan. Tenemos aproximadamente un indicador de 3.96% de jueces por 100.000 habitantes, cuando en otros países de América Latina el promedio es de 16. Y en otro sentido, digamos, existen países, dependiendo del tipo de impartición de justicia al cual está orientado, en donde el número de jueces por cada 100.000 habitantes es hasta de 40 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que implica toda una visualización, digamos, de que el presupuesto del Poder Judicial requiere toda una ingeniería. Ahora, es comprensible que en términos de los recientes años el presupuesto del Poder Judicial se haya incrementado, inclusive más allá del presupuesto público, por una parte. Esto se refiere a varias variables exógenas. La primera, que tiene que ver con que el Estado, digamos, omnipresente que tenemos antes, pues atendía prácticamente a todos los asuntos y la impartición de justicia era menor.
dado el control que el Estado tenía sobre la propia sociedad. En la medida que se da el proceso de liberalización y de los mercados, pues lo que encontramos es una atención mucho más directa a las necesidades de protección de garantías individuales y a las necesidades de protección de derechos patrimoniales y contractuales de los individuos, dada la nueva lógica de la globalización y de los mercados. Es así que, en virtud, digamos, de esta situación, el presupuesto crece. Pero por otra parte, tenemos una contradicción. Esta contradicción tiene que ver con que ese número de jueces tan menor que tenemos en nuestro Poder Judicial, pues requiere, digamos, un crecimiento, y no solo ello, sino que las cargas de trabajo que abruman actualmente a los jueces, pues está implicando, digamos, un esfuerzo sobrehumano, en donde el personal de apoyo administrativo es inconsistente, digamos, con las necesidades de atención de los delitos que se denuncian. Ustedes saben que se denuncian nada más el 5% de los delitos y el 95% no se denuncia. Esto quería decir que en el futuro cercano, si se abaten los delitos, bueno, se implicaría, digamos, un atenuamiento, digamos, de la necesidad de litigación. Pero si se denuncian más delitos, la sobrecarga que requiere, digamos, el Poder Judicial es impresionante. Esto ha llevado, digamos, van a verlo en el estudio también, de que se haya perdido eficiencia en lo que son los asuntos resueltos. En el 2013 teníamos 15 estados que tenían una tasa mayor de resolución, es decir, de eficiencia resolutiva, al 80.7%. Y actualmente, en el año 2017, al cierre, tenemos solamente 2 estados que tienen esta tasa de resolución. Es decir, que las cargas de trabajo están presionando también la eficiencia de los propios jueces para poder resolver ágilmente los asuntos. Hay cifras muy concretas, hay temas, digamos, en donde los asuntos pueden tardar 500 días, dependiendo, digamos, la materia, si es penal, civil, mercantil, pero también hay aspectos, digamos, que pudiéramos promediar, en donde consideramos, digamos, de que el tema, digamos, de resolución, cuando son asuntos políticos o electorales, pues se resuelve en 85 días como máximo, 81, 85 días como máximo. Pero en el caso, digamos, del promedio, digamos, de las demás materias, pues andamos en un promedio como de 360, 370 días al año, lo que implica que nuestro proceso jurídico es demasiado lento. Esto también, digamos, tiene mucho que ver con muchas variables de corte endógeno. Esas variables endógenas representan, por una parte, pues, la necesidad de reestructurar el presupuesto para hacer poco más equilibrados los sueldos y salarios entre magistrados, jueces y ministros, y por otra parte, digamos, necesitamos cambiar también todo el tema de la asignación presupuestal entre las diferentes unidades administrativas. Creemos, digamos, que hay posibilidad de una reingeniería administrativa, económica y presupuestal que dé más eficiencia al gasto. Sin embargo, decía yo de que por una parte se requiere, digamos, que el presupuesto siga evolucionando, y por otra parte se requiere la eficiencia administrativa del propio presupuesto. ¿Cuál sería el presupuesto ideal del Poder Judicial? Pues estimamos que el Poder Judicial es un tema de impartición de justicia que en economía se conoce como un bien público puro. Es decir, no existe soberanía del productor ni existe soberanía del consumidor. El Estado imprescindiblemente lo tiene que prestar. Es indelegable por parte del Estado la impartición de justicia. Pero por otra parte, pues se requiere más presupuesto. En esa lógica, un indicador apropiado de crecimiento adecuado con el tema, digamos, de la evolución de los casos y de los conflictos sociales de todo tipo que se judicializan, pues es el Producto Interno Bruto. Actualmente el presupuesto representa el 0.3% del Producto Interno Bruto y creemos que puede llegar al 0.5%. Es decir, si eso fuera en un escenario, tendríamos 71.000 millones
de pesos de presupuesto, como es en el 2018, y en otro escenario tendríamos 114.000 millones de pesos, también considerando, digamos, el 0.5% del PIB del año 2018.